trabajado en escuelas donde tenían un muy buen nivel económico, he trabajado en escuelas estatales, he trabajado en escuelas de islas, he trabajado en escuelas de pocos recursos, y hago esta introducción porque he visto la misma problemática a pesar de las diferentes situaciones socioeconómicas, ¿no? En donde es un tema muy generalizado, ¿qué pasa con esos chicos cuando los padres se separan? Y a veces no tiene que ver el contexto social, sino lo que les pasa por dentro. Además además de que soy maestra y que actualmente sigo trabajando, me estoy capacitando hace 2 años en todo lo que tiene que ver con educación emocional, y donde esto del expresar lo que les pasa, lo trabajamos en forma constante, ¿no? Bueno, más o menos es un poco lo que lo quería explicar en cuanto a lo que es mi trayectoria. Bueno. ¿Desde dónde empezamos? Sí. Bien, contanos un poquito qué es lo que vos detectás, cómo, sobre todo porque digamos que el porcentaje de parejas separadas, me imagino que en este momento debe ser bastante elevado, al revés de cuando ustedes eran chicos, ¿no? Que por ahí eran una pequeña parte. Contanos más o menos qué porcentaje A ver, de familias. no sabría decir en cuanto a números, la verdad que sí es la mayor cantidad de chicos en que por ahí se encuentra en familias de padres divorciados o familias disfuncionales, entonces donde la problemática está muy, muy, muy arraigada en esta época, ¿no? Y bueno, yo una de las cosas que pude observar en los chicos era primero el sentirse solos, el decir, bueno, nunca tienen tiempo para mí, y muchas veces me sucedió de que por ahí se citaban a los padres porque sentíamos que falta de atención, falta de estimulación, que nada los atrapaba, que estaban como dispersos, y cuando íbamos a hablar con los padres, en algunas ocasiones lo que sucedía era que en lugar de hablar del chico, hablaba de lo que le había hecho la ex esposa, lo que había hecho, las demandas constantes entre uno y otro. Y a veces se perdía de eje lo que le estaba pasando a ese chico. O esos padres, digo, estas realidades a mí me impactaron mucho, o esos padres que quieren volver a tener 20 años sin contar que hay una criatura que está en todo un proceso, y cómo eso le afecta, ¿no? Y cada uno hace la suya y quieren volver a tener la vida como si no tuvieran hijos, y esos hijos quedan como a la deriva, o al menos eso es lo que los chicos sienten, ¿sí? Y es lo que yo percibo de ellos. Entonces a veces esperan y se sueltan a hablar con uno porque es en el único espacio donde se sienten escuchados, porque por ahí en la familia no tienen ese espacio. Estas son las cosas que yo pude observar y que a mí por ahí de repente dije, bueno, prestemos atención a esto. Yo noto esto de este chico, ¿por qué pasa esto en las familias? Obviamente una separación no es algo fácil. No digo que es algo que se supera de una manera inmediata. Cuando se llega a un proceso de separación es porque las dos personas no están bien, es un vínculo que ya no es sano, y los chicos son los primeros que lo sienten. Entonces, a veces es importante que no perdamos de eje esto, de que los chicos son los que están viviendo también todas esas frustraciones que como adultos estamos viviendo y que sin querer le estamos transmitiendo, y se están formando en la vida, ¿no? Nuestros hijos. Contanos qué tipo de inconvenientes detectan ustedes en los chicos no solo a nivel conductual, sino también si se detecta, por ejemplo, en el proceso de aprendizaje, alguna inconveniente, sí, ¿no? Esto también lo que se ve es que obviamente si el chico, y esto tiene que ver todo lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Que si el chico no está pasando por un buen momento, su cabeza está en otro lado. Entonces uno por ahí de repente le
quiere explicar las tablas de multiplicar y ese chico pasó una noche escuchando que los padres están discutiendo. Y viene cansado y viene agotado. Una vuelta me dijeron, me tuve que poner en el medio para que no discutieran más. Entonces ese chico no va a tener la cabeza preparada para poder adquirir un conocimiento como de lo que uno implica en la escuela. Tiene que ir más allá, ¿no? Porque está pensando en otra cosa, su situación es de otra manera y bueno, y esto obviamente repercute en sus aprendizajes, lógicamente, y por eso son convocados los padres. Obviamente cuando uno ve esta situación, entiende de qué es lo que les está sucediendo. Quería aprovechar este momento porque esto se va a ver grabado en YouTube. Entonces quería aprovechar para saludar a los que están viéndolo en vivo y agradecerles porque están acá escuchando y apoyando estos programas de Luna y Pareja. Y también saludar a todos los que lo van a ver grabado en YouTube. Bueno, vos hablaste varias veces, mencionaste esto de la inteligencia emocional. Contanos porque bueno, no es algo tan común que se hable, ¿no? ¿Qué es esto de la inteligencia emocional y cómo puede ayudar a mejorar esta situación? A ver, yo soy una simple estudiante. Estoy en los inicios de donde sentí la necesidad de que en la escuela no solamente hoy se imparten conocimientos, donde el conocimiento el chico lo tiene, y más esta generación que nació con el celular en la mano prácticamente, el conocimiento lo tiene en la mano. Si tienen que averiguar algo, van al Google y enseguida lo googlean, o en YouTube y le explican cómo hacer. No estoy diciendo que la escuela deje de enseñar, pero también tiene que ver con esto de qué les está pasando, de volver a encontrarse ellos mismos, de poder plantearse algunos objetivos en la vida y propósitos que hagan que puedan llegar a eso. Entonces es más el trabajo interno que se busca y las habilidades que cada uno tiene de los chicos para poder lograr avanzar, conjuntamente con los contenidos que se trabajan, con los temas que se trabajan en la escuela, pero es un enfoque un poco más global, porque la persona no es solamente el pensamiento, sino que son sentimientos, hay un montón de cosas que nos evoca. Esto mismo que decía, si el chico no está bien, por más que yo le explique con las mejores técnicas una tabla de multiplicar, o un problema, o historia, o lo que sea, el chico no va a estar conectado. Entonces yo tengo que trabajar desde la emoción para poder conectarlo. Y además el vínculo también que se crea entre ese docente que lo está escuchando, entonces el chico aprende a abrirse más y de esa manera activa todos los sistemas que son favorables para el aprendizaje. Bien, ¿y lo aplican en la escuela? ¿Lo aplicás vos en la escuela con algún ejercicio? Contanos un poquito. Sí, a ver, yo trabajo, hace años que los docentes venimos trabajando la educación emocional sin saberlo, ¿no? Cuando hay peleas en los recreos que para ahí, bueno, y escucha a tu compañero y que generen empatía. O sea, en realidad ahora es como que le damos un marco más científico y lo encontramos por ahí de repente avalado desde otro plano. Pero siempre lo trabajamos. Y obviamente, hoy por hoy, soy consciente de qué manera lo puedo trabajar con ellos. Yo, por ejemplo, cuando los chicos están muy energéticos y que no pueden bajar, porque por ahí de repente baja la energía, ¿no? Para poder concentrarse con lo que les quiero enseñar, puede ser que venga de educación física, o que vengan del recreo, o que les haya pasado algo que los revoluciona por dentro. Practico mucho lo que es la meditación, el mindfulness, ponemos una música tranquila, respiramos, estas nuevas técnicas. Hoy le decía al chico, bueno, hagamos que inflamos un globo, y entonces respirábamos y inflamos el globo. Bueno, ahora expiramos y hacemos que sea chica. Y entonces los chiquitos hacían esto y empezamos a tener conciencia de esa respiración.
Y eso increíblemente los vuelve en eje y se puede trabajar de una forma diferente. Así que sí, hay un montón de cosas. Y vuelvo a decir, soy un aprendiz. Y a medida que voy aprendiendo cosas que veo que son favorables, sí, las aplico, por supuesto. Bien. ¿Y de qué edades tenés vos, chicos, alumnos en este momento? En este momento tengo chicos entre 7 y 8 años y chicos de 11, 12 años. Porque yo tengo dos cursos, ¿no? Mañana tarde. Soy maestra de nivel primario. Sería Bien. lo que es el tercer año y el sexto año. Y bueno, y antes de profundizar esto de la relación de los padres, te voy a preguntar, porque tiene que ver con esto, en este contexto en que estamos. El año pasado tuvieron las clases virtuales totalmente, ahora están teniendo presencialidad por grupos reducidos y demás. ¿Qué notaste vos en los chicos? Y ahí también había más relación con los padres, ¿no? Cuando era Sí, la virtualidad. totalmente, totalmente. No, y uno puede focalizar qué es lo que realmente al chico le dificulta. Esto de vernos a las caras es, más allá del barbijo y todo lo que nosotros nos tenemos que poner como protección. Pero esto de entender las miradas, de cuando uno hace una pregunta y los ojitos te dicen si entiende o no. Bueno, a ver qué es lo que... Y esas cosas en la virtualidad se pierden un poco. El sentirse ellos que están y que pertenecen a un lugar y que no tienen problema de poder expresar y el poder equivocarse. Hay muchas cosas que la presencialidad tiene como particularidad. Obviamente que la virtualidad sirvió para que el aprendizaje continuara y no se estancara de alguna manera, como diciendo, bueno, se cierran las escuelas, listo, ya está, año totalmente perdido. Sí hubo diferencias a lo que es presencialidad, pero bueno, fue una herramienta que tuvimos que ir aprendiendo a la marcha para que por lo menos acompañarlo desde la virtualidad, pero bueno, obviamente que la presencialidad te da otro tipo de cosas y de herramientas y cosas que se pueden detectar cuando uno está cara a cara. Como todo, porque somos relaciones humanas y además somos seres sociales. Necesitamos estar con el otro, compartir con el otro más allá de lo que es la pantalla. Y ahí en esa situación, ¿qué notaste con respecto a esto de los padres, de la relación de los padres y en los hijos cuando estaban en la virtualidad? Variantes. A ver, tenías algunos que por ahí de repente lo ponían delante de la cámara y el chico se manejaba solo. Tenían padres atrás que por ahí levanta la mano y contesta, y bueno, nada, esta mirada adulta y que a veces el chico es como que es también complicado, y dependiendo de las edades también es complejo. Por ahí los más grandes se manejaban un poco más solo y los chiquitos no tanto. Pero por eso era variable, se vio como heterogeneidad, como uno lo ve dentro del aula también, ¿no? Pero bueno, estaban las familias ya un poco más incorporadas en lo que era el trabajo de la clase, que a veces es difícil comprender cómo es el manejo cuando se trabaja desde la otra mirada, ¿no? Porque uno, siendo un profesional, sabe cómo tiene que ser una clase o qué cosas son valiosas en una clase, y por ahí el que no está en el tema no lo ve de la misma manera. Yo quería aprovechar el momento para saludar a Mónica Sáez, que nos mandó un saludito, y bueno, y decirles a los que nos están mirando que cuáles son sus inquietudes, ¿no? En esto de cómo llevarse bien con la expareja, las preguntitas que quieran hacer, y ya nos vamos introduciendo un poco en el tema concreto, ¿no? ¿Cómo es la temática o cómo es desde tu experiencia esto de llevarse bien en pareja? O con la expareja. La expareja. Sí, con el padre o la madre de nuestros hijos, ¿no? Que yo creo que es una palabra un poco más, que tiene más que ver, ¿no? El ex o la ex, es como que, bueno, es algo
que lo catalogamos ahí, y sin embargo si uno lo llama desde el padre de mi hija, la mamá de mi hija, es diferente, porque hablamos del vínculo, cuando estamos, bueno, los coaches saben que las palabras son generadoras de situaciones y que tienen mucho que ver esto de cómo hablamos y cómo nombramos. Es fundamental un buen vínculo con el padre o la madre de nuestros hijos, porque hay algo que uno tiene que tener en claro, que es un vínculo que se tiene que conservar de por vida cuando se tienen hijos. No es que cada uno, bueno, se separaron y cada uno puede hacer su camino y no se ve nunca más. Es un vínculo que tiene que seguirse viendo, y cuanto más sano sea, y esto no digo que no haya diferencias, pero que no sean diferencias tan profundas en donde afecta al chico. Obviamente que al principio de una separación es difícil, por supuesto. Una separación es un duelo de lo cual uno primero hay una negación, una frustración, hasta que hay una aceptación de la situación. Y yo creo que o al menos hablo de mi experiencia, desde donde nos podemos parar y bueno, sí, está bien, esta es mi realidad, y frente a esto, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? ¿Y qué es lo que necesita mi hija? Porque creo que ahí es donde esos padres que están totalmente discutiendo todo el tiempo, o padres que se pueden ver y que está todo bien, obviamente, y esto lo quiero aclarar porque es importantísimo, el buen vínculo de una pareja, de hay chicos de por medio, tiene que ser algo de los dos, ¿sí? Tiene que ser algo que estén de acuerdo los dos en ese vínculo de seguir trabajando. Eso no quiere decir que nada, a ver, quiere decir que tenemos un hijo de por medio y necesitamos lo mejor para ese hijo, y ese es el objetivo. Por más de que hayamos entendido que nuestras vidas iban por otros caminos diferentes, por los cuales decidimos separarnos. Pero me parece que esto es importante rescatar. ¿Qué? ¿No se me escucha? No, se te escucha bien, pero vamos a aprovechar a saludar a Mai, que se conectó y nos dice: yo me llevo bien con mi expareja, con la que no tuvimos hijos, pero no con mi ex marido, que sí es el padre de mi hijo. No, bueno, creo que parte de esto de lo que les decía, es algo, el vínculo siempre es de a dos. O sea, tiene que ser de las dos partes y entender que la prioridad es el hijo. Porque hoy pensaba, ¿no? Nosotros, y siempre se habla, uno más que con las palabras, a los hijos le deja los hechos. Y muchas veces, cuando estas relaciones no son sanas, lo que sucede es que, ¿qué le estoy transmitiendo a mi hijo o a mi hija? ¿No? Porque después en la vida se va a tener que enfrentar con situaciones y que por ahí de repente se va a trabar debido a esta experiencia de los padres, ¿no? Que por ahí le va a costar después generar vínculos con una futura pareja. ¿Por qué? Porque en su infancia tuvo la experiencia de que sus padres se llevaban mal. Entonces, esto es increíble, pero uno lo ve constantemente de personas que tienen problemas para vincularse con una pareja. ¿Por qué? Porque, bueno, atrás hay esto, padres separados, separaciones muy conflictivas y como que va quedando, y más cuando son chicos, que los chicos son una esponja y absorben todo, así como el conocimiento cuando hablamos desde la escuela. Estas experiencias también quedan como cicatrices, entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en estas cuestiones. Sí, cuando el objetivo de los dos es el bien del hijo, los acuerdos llegan. Por supuesto, podemos pensar totalmente. Se puede pensar diferente, pero cuando el objetivo es que el chico esté bien, se llega a acuerdos. Es escuchar también el otro, porque por ahí no quedarme con mi postura, bueno, esto es así. No, yo te escucho y te doy mi postura y te explico por qué. Y se pueden llegar a acuerdos. Entonces, es importante eso, generar acuerdos constantes y saber que, a ver, si en algún momento se eligió a la persona para tener un hijo, fue que en algún momento fue importante para los dos. Entonces, no perder eso y seguir con el vínculo, porque, vuelvo a decir, el hijo absorbe todo y se está formando.
Entonces esto es primordial para mí. Hay que tener mucho cuidado con los ejemplos que uno da, ¿no? Como adulto. Obviamente que nos podemos equivocar, seguro, pero siempre si es desde el amor a sus hijos, de querer darle lo mejor, y creo que eso va contra todo. Es decir, a veces me equivoqué, actué mal, también reconocerse en cuanto a las debilidades, porque eso también le permite a los hijos entender que no somos superhéroes, sino que somos personas. Ujú, ujú. Y bueno, contanos vos cómo hiciste, cómo transitaste primero la decisión de la separación y después el caminito, digamos, hasta llegar a hoy que tenés un buen vínculo separado. A ver, cuando yo empezaba a ver, yo con el padre de mi hija, tuvimos 13 años juntos, de los cuales 11 convivimos. Ya los últimos años sentíamos que no teníamos prácticamente cosas en que ponernos de acuerdo, y eran discusiones, no cosas fuertes, digo, no había violencia, no había de rebajar a la otra persona, nada de eso. Pero a mí lo que me pasó es que, y esto hablo de mí desde mi percepción, yo sentía que había perdido como hasta mi identidad, porque uno a veces, y creo que viene hasta con una cuestión eh, de que la mujer siempre a veces cede muchas cosas, la mujer, ¿no? Creo que es hasta socialmente, estamos como concebida con esto de ceder para que el otro se sienta bien, la pareja se sienta bien. Y a veces perdemos hasta, bueno, qué son las cosas que realmente me gustan, qué es, para dónde quiero que vaya mi vida. Y bueno, yo me encontré en un momento de crisis bastante importante, y él también, obviamente, y sentíamos que, bueno, que estuvimos trabajando en la relación durante 2 años, y esto es importante también, de no por una simple discusión, bueno, se terminó todo. No, tiene que haber un proceso, y tienen que querer reconstruirse. Si eso no funciona, que a veces puede pasar que no funcione, bueno, tomar la determinación, porque a veces es el camino más sano para los dos, y obviamente para un hijo, cuando hay un hijo, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, tampoco le estamos haciendo bien a nuestro hijo si nos ve discutiendo por pavadas, a ver, básicamente, ¿no? Como dije antes, al principio, los primeros meses fueron choqueantes, porque uno no quiere desprenderse de eso que uno cuando decide tener un hijo, o al menos en nuestro caso que nosotros buscamos a nuestra hija, uno lo piensa para toda la vida. No es que uno elige tener con alguien un hijo, o al menos en nuestra situación, pensando que te vas a separar. Y pasamos realmente situaciones muy difíciles, que sentíamos que, bueno, nada nos iba a quebrar, y bueno, que sí, que la vida a veces nos enseña que nada, que tenemos que aprender constantemente. Luego de que tomamos la decisión, yo necesitaba poder volverme a construir desde mi persona. Estaba también con un trabajo muy personal, volver a encontrar mi eje, qué es lo que me gustaba, trabajar con estas de las energías, de conectarme conmigo misma. Y bueno, yo después, cuando me fui, encontré un lugar, y esto para mí era importantísimo, y creo que yo ahí me hizo el clic, cuando empecé a construir mi nuevo hogar, en el cual éramos mi hija y yo. Entonces, creo que ahí, y bueno, seguir trabajando, yo hago mucha meditación, en donde trabajo todo lo que es meditación consciente, de estar en el aquí y el ahora. Entonces, a mí me ayudó muchísimo, muchísimo, porque aprendí a encontrarme, y me sigo encontrando, y me sigo descubriendo constantemente, pero hay un trabajo muy personal. Y bueno, cuando empezaron a darse, y que nos pudimos sentar y que pudimos conversar bien, y nosotros tenemos la particularidad que además compartimos la profesión, entonces cuando viene y me plantea algo referido a la docencia, obviamente lo entiendo porque trabajo de lo mismo, entonces se volvió a crear un vínculo desde otro lado, desde otro lado.
pero el respeto hacia el otro, entender las necesidades del otro. Bueno, somos dos personas independientes que tienen necesidades diferentes, que tienen objetivos hoy diferentes, pero que tenemos una hija en común y creo que en eso no cambió, que queremos lo mejor para nuestra hija. ¿Y cómo notaron el proceso en ella, digamos? Porque lógicamente ningún chico quiere que los papás se separen de entrada, pero No. ¿cómo notaron en ella? Cuando recién nos separamos, sí, estaba enojada, por supuesto. A ver, ella entendía que no se podía seguir así, era muy chiquita, tenía 8 años ahora cuando nosotros nos separamos, pero después lo fue comprendiendo porque nos vio bien, tranquilos, y creo que nos vio en paz, y esto de poder ver a su papá y a su mamá, que por más de que vivan en casas separadas y que estén separados, y tengan actividades por separado, que tienen una buena relación, entonces, y sabemos que si pasa algo, notamos algo en ella, enseguida nos llamamos, nos consultamos, mira esto, fíjate aquello, me llamó la atención a esto, es constante el diálogo, constante. Entonces creo que eso es súper importante, y ella obviamente lo percibe, y está entrando en una edad complicada, una preadolescencia, donde obviamente necesita que estos sean relaciones fuertes y relaciones donde uno pueda consensuar, donde pueda hablar, donde el objetivo es que ella esté bien y que sepa que su mamá y su papá, por más de que estén separados, van a estar con ella siempre. Primero quiero saludar a Celia, que se conectó y mando un hola, y bueno, como hace un ratito que se conectó, si tiene alguna consulta para hacerla, que lo coloque ahí en comentarios, que trataremos de contestarla. Pero quería hacerte una pregunta puntual, ¿no? Tanto vos como docente, como durante mis 37 años de estar trabajando con jóvenes, la relación entre los papás cuando se separan no es muy buena. Es decir, lo que vos has construido no es el común. Ahora, para vos, con la experiencia que tenés de tus chicos y con la experiencia que vos viviste, ¿dónde pudo haber estado esa diferencia para construir una relación posterior más sana? Lo que pasa es que yo creo que viene a partir de haber visto muchas situaciones de parejas como las conté anteriormente. Y yo cuando me pasó estar ahí dije, no quiero que esto le pase a mi hija, no quiero que esté así. No. A ver, es una decisión de adultos, y inclusive la decisión de separarnos fue una decisión sana, porque nos sanó a los dos, porque no estábamos bien, y hoy podemos construir desde otra perspectiva. Y también festejar los logros de la otra persona, porque obviamente hay un cariño, no se pierde el cariño. Vuelvo a decir, mi situación fue una separación donde entendimos que la situación no iba para más, pero no había cosas, no había infidelidad, no había violencia, digo, no quiero que se mezcle, porque, a ver, yo creo que también es muy difícil cuando la situación es diferente. En mi caso no había nada de eso, simplemente miramos para diferentes lados, y nuestros rumbos se separaron y nuestros objetivos empezaron a ser diferentes, que no está mal. Y yo en un momento se lo planteé, no está mal, esto es lo que vos querés para ser feliz, pero muy bien si lo encontraste, pero no es lo que yo quiero para mi vida. Y entender que esa persona pueda tener sueños que a veces no tiene que ver con uno, y que uno también tiene sueños que quiere realizar. Está buenísimo que se pueda compartir, porque a veces no pasa. Y que bueno, que pueda acompañar, pero desde otro lado. Claro, interpreto que lo que vos estás contando, frente a esta diferencia, hubo un diálogo. El problema está
cuando las parejas no tienen ese diálogo, es decir, priorizan otra cosa, y voy a eso, ¿no? ¿Cómo haces con una pareja Es cuando que, sí, yo cuando creo no que es podés dialogar? fundamental, bueno, yo creo que es fundamental, o vuelvo a decir, hablo de mi experiencia, ¿eh? Yo me reencontré conmigo misma y entendí y trabajé sobre mucho en mi persona. Y cuando yo logré poder conectarme conmigo misma, pude trabajarlo con el otro. Obviamente también hay una apertura desde el otro, pero ya no depende de uno. Pero si uno va al diálogo ya tirando cosas, no, porque me debes esto, porque te esto, ya de por sí la persona se cierra. Me va a venir a decir esto, voy a tener este problema. Ya de por sí hay una negativa donde uno pone una barrera antes de establecer cualquier tipo de diálogo. Ahora, si uno es consciente de lo que le pasa y esto trabaja él, mira, a mí me está sucediendo esto, yo me siento así, ¿qué hacemos con esto? O nuestra hija pasa esto, nuestro hijo pasa esto, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos solucionarlo? Buscamos una solución entre los dos. Creo que eso es primordial. Pero no tenemos que ir yo sé que a veces es muy difícil, pero a veces uno, bueno, no, porque yo lo voy a ver, porque falta esto y no me pasa esto y que no lo llama. Si vamos con el reproche, ya desde el otro lado se cierra la ventana y no hay diálogo. Y si no hay diálogo, es muy difícil que se genere ese vínculo. Vuelvo a decir y lo repito, pero es algo que se construye entre dos personas. Claro, Pero yo tiene que empezar por uno mismo, ¿no? escuché que vos dijiste, yo lo trabajé, yo encontré, Me encontré conmigo. me encontré conmigo. ¿Cuáles fueron, si nos contás o nos podés contar, esas herramientas que utilizaste para trabajar, para poder encontrarte con vos? Porque eso le puede servir a muchos, ¿no? Que en este momento a lo mejor están pasando una situación difícil con alguien que a lo mejor no pueden hablar, no se da ese diálogo. Pero vos tuviste que hacer el trabajo vos. Sí, obviamente. Y lo sigo haciendo, ¿eh? No es que llegué a la cúspide, no. Yo trabajé mucho lo que es la conciencia plena, esto de encontrar el eje, de esto del entender que estamos viviendo el presente. El pasado no lo puedo cambiar, ya está, ya pasó. Aprendo de lo del pasado. El futuro no sé. La vida nos enseña que a veces el futuro puede cambiar de un momento a otro, así que tampoco vale poner toda la energía simplemente en el futuro. De hecho, los problemas de ansiedad tienen que ver con eso, donde poner la energía en algo que todavía no sucedió, y la depresión por tener algo en el pasado que quedó estancado. Entonces, primero trabajar esto, el eje, bueno, ahora estoy viviendo esto es lo que me pasa, ¿qué hago frente a esto que me está sucediendo ahora? Y bueno, después sí, he leído muchos libros, he visto documentales, he participado en charlas en cuanto trabajaba todo lo que es los sentimientos, las emociones, de aprender a expresarlo, de aprender a calmarse. A mí la meditación me ayuda mucho, yo medito todos los días, me ayuda mucho a entrar en eje, a calmarme, a calmar mi mente, que la mente a veces es el peor enemigo que te habla, bueno, callarla, entender que es el momento ahora y qué hago frente a lo que tengo ahora. ¿Sí? Y que no es el fin del mundo. Entendamos, hay cosas mucho peores y hay situaciones que las personas pasan que son mucho más difíciles. A veces tan chiquito lo nuestro, se aprende a verlo desde otra óptica, ¿no? Bueno, entonces la estrategia sería primero empezar a trabajar cada uno consigo mismo para poder construir con el otro. ¿Y cuáles son? A ver, y volver a esto, ¿qué son las cosas que disfruto? ¿Qué realmente me gusta a mí? Porque a veces cuando uno vive en pareja, busca puntos en común, ¿no? Y se pierde qué cosa realmente era lo que yo disfrutaba. Hasta volver a ser chico. ¿Qué cosa disfrutaba cuando era chico, cuando no era el mundo exterior el que nos implicaba, ¿no? O el otro. ¿Qué es lo que a mí me hacía feliz? Entonces, volver a buscarse y a encontrarse ese niño interior que tenemos cada uno y que parte de esto, de volver a encontrarse con la esencia de uno. Creo que eso es importantísimo para poder crecer como persona.
Y obviamente cuando uno crece con personas, creo que también se transmite la tranquilidad, la paz, que puede establecer un diálogo. Desde que uno está en paz con uno mismo. La Bien. aceptación. Desde la escuela, siempre la maestra detecta lo que pasa, es decir, en la conducta del chico ve que algo está pasando en la casa. Hay situaciones en que pueden ayudar en algo, contribuir, digamos, a ayudar a esos papás a ver que tienen que revisar algo. ¿Te has Primero y antes referido? que nada, las familias tienen que comunicar a la escuela cuando esté pasando situaciones de determinado tipo. Mira, nos está pasando esto. Cuando nosotros nos separamos, lo primero que hice fue hablar con la maestra. Si notas algo que sea extraño en mi hija, te comento que estamos pasando por esta situación. Primero alertar a los docentes, porque a veces nosotros percibimos, a veces estamos adivinando lo que podemos suponer lo que le pasa al chico a la cabeza. Entonces, primero entender que la escuela es un trabajo escuela-familia. Escuela y familia no tienen que estar divididas, ¿sí? La escuela se trabaja conjuntamente con las familias. No pongamos enemigos en el docente, bueno, amigas, ¿no? Que no sea una rivalidad, no tiene que haber rivalidad. Tanto la escuela como el docente, la escuela, el docente, la familia, queremos el bien común de ese chico. Entonces, ¿qué mejor? Porque el chico se siente querido, el chico se siente escuchado. Entonces, lo primero, y antes que nada, es hablar con la escuela y explicarle esta situación. Y segundo, hablar con los chicos. Como papá, hablemos con nuestros hijos. No los censuremos, no los castiguemos. Que ellos se animan a contar qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten. ¿Qué es lo que a veces uno le puede dar alguna explicación? O a veces no, pero simplemente el solo hecho de escucharlo es un montón. En una sociedad que hoy los chicos viven en su mundo de su aparatito chiquitito, tan diferente al nuestro. Entonces, miremos qué es lo que pasa con nuestros hijos, escuchémoslo, y si no hablan, sentémonos, bueno, vení, háblame, ¿qué te pasa? Contame, y no enojarme, ¿sí? Entenderlo, que pueda tener la confianza ese chico de que no va a ser castigado por decir lo que le pasa. Creo que eso también es muy importante. Infiero que con esto que vos decís, esta frase que a lo mejor antes recorría, no le digo nada para que no sufra, es contraproducente. Porque no nos separamos para que los chicos no sufran y seguimos porque en una es situación. como tenerlos en una burbuja. Bueno, hablamos de burbuja hoy, la burbuja es otra cosa. A ver, sí, pero no, además los chicos se dan cuenta de todo. Es que uno dice, bueno, no le voy a decir nada porque el chico ya se dio cuenta, porque lo percibe, porque lo ve, porque lo siente, porque tiene compañeros que están pasando por situaciones similares. A mi hija lo primero que le pasó cuando nosotros nos separamos es que las mismas amigas se acercaron y le contaban su experiencia. Estoy hablando de chicos de 8 años que empatizaron con mi hija y eso le ayudaba a ella. Entonces, no creamos que el chico no se da cuenta, el chico se da cuenta, lo percibe, lo siente. Entonces, sí, buscar la manera de decírselo, ¿sí? Siempre desde la tranquilidad, explicarle cómo es la situación, hacerle entender de que la vida que viene va a ser diferente, pero esto no implica que sea peor, que va a estar más tranquila, que va a compartir otros momentos, que a veces hasta se genera un mejor vínculo entre los padres, porque a veces cuando los padres discuten mucho, uno se va y el chico queda como sin ese padre. Entonces, es necesario recomponer esos vínculos, que eso es súper importante también. El poder tener el espacio de los padres separados, a veces también, bueno, vamos a pasear a algún lado, que por ahí antes en pareja no lo hacía, se encargaba más la mamá, capaz, hablo de manera genérica. Se generan otros vínculos, y está buenísimo. Entonces, no que, se van a separar, es el fin del mundo, no. Hoy por hoy sucede muchísimo. Es otra manera de vivir, es otra manera de tomar las cosas.
Bueno, son situaciones que si uno lo habla, y bueno, a veces si el chico necesita ayuda terapéutica y es necesario, y bueno, vayamos a un profesional si no sé cómo manejarlo. Si no sé cómo manejarlo, bueno, vayamos a alguien que me ayude, bueno, ¿cómo lo hablo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo ayudo para crecer y pasar este duelo, que si bien es por ahí de la pareja, pero también el chico pasa un gran duelo, porque está dejando esa vida que estaba acostumbrado hasta ese momento. Y no lo comprende. Si los adultos nos cuesta comprender, imagínense los chicos, más todavía. A mí se me ocurren un montón de preguntas, ¿no? Lo difícil que debe ser, porque ir pensando en tomar la decisión es una cosa, pero hay un día que decís, acá se terminó, este día es bisagra. A partir de hoy, o yo me voy, o se va ella, o se va él. Ese momento, cuando vos quedás con tu hijo o te vas con tu hijo, es difícil, es porque se rompe esa, en el caso de ustedes tres, y que a partir de X día en adelante van a ser tres también, pero van a vivir de a dos. Quiere decir, en este caso la nena con uno un tiempo y la nena con otro tiempo. Ese momento de tomar la decisión de decir, bueno, hasta acá llegué, ya basta. No es fácil. No, no es fácil, vuelvo a decir, nosotros lo vinimos trabajando tratando de que no llegara a esa situación durante muchísimo tiempo atrás. Por eso a veces también está bueno que ayuden cuando no pueden solucionarlo, no pueden hablarlo, no hay diálogo, que pueda haber alguien externo que pueda darles una mano. Pero cuando uno se da cuenta de que no hay retorno, porque ya son diferentes los objetivos, porque está pasando por otro lado la cosa y no hay vuelta atrás. Y tampoco sirve quedarme mal o ser infeliz al lado de una persona que no tiene los mismos objetivos que yo, que ve la vida de otra manera muy diferente a la mía. Entonces, no permitir perder la identidad de cada uno, ¿no? Somos seres que pues, vivimos por ahí en pareja, pero que somos seres individuales. Entonces, esto va para todo, ¿no? Cuando se construye una pareja, tratemos de no perder completamente esa identidad que nos identifica como seres únicos, que por eso también nos elegimos. No nos gusta la característica de esa persona por algo. No quiere decir que no se construya en pareja. Lo que digo es que a veces dejamos totalmente de ser las personas que éramos simplemente para agradar a la otra. Y se termina perdiendo hasta los objetivos. Y cuando ya no hay objetivos en común, no tiene sentido seguir adelante. Claro, en esa separación, ¿no?, del papá y la mamá, el chico le pasa por la cabecita, a uno de los dos no me va a querer más. No sé si hay como un enojo generalizado, me parece. No sé si es como alguno de los dos. Tiene que ver también con el vínculo que se ha generado en ese trayecto del chico. A ver, si son padres que estuvieron totalmente ausentes, no sé. Pero digo, en el caso nuestro, de que no éramos ninguno de los dos totalmente ausentes, de hecho, vuelvo a decir, con la separación se generaron mejores vínculos. Claro, claro. No fue. Y podemos verlo de diferente mirada. Claro, ahí fíjate vos qué importante, no hubo un trofeo de guerra, es decir, no hubo una descalificación, porque eso es importante, ¿no? Y lo mal que le hace a la criatura cuando es un trofeo que un padre le habla mal del otro. Porque Totalmente, bueno. Sí, bueno, eso era lo que yo veía que sucedía generalmente, y yo no quería eso, no es un trofeo. Necesita de los dos, porque somos importantes los dos, porque somos sus padres los dos. Entonces, no de merecer, yo no digo que no se haya enojado, pero bueno, que podernos sentar y poner de acuerdo y poder decir lo que siente cada uno, desde la forma pacífica. A ver, ¿es difícil? Sí, obviamente, al principio es difícil, pero si se genera un vínculo sano, esto se puede llevar adelante. Y no olvidemos que el objetivo de los dos es que
nene o la nena esté bien, lo mejor para su vida, que se sienta bien, que se sienta confiable, porque se está formando, vuelvo a decir, se está formando. Y si no se forma sanamente por conducta del padre, y va a tener varios problemas en el futuro, seguramente. Entonces, nada, y a mí lo que me pasaba también es que ella percibía que en algún momento nos íbamos a separar, era una agonía constante, porque ella lo manifestaba, se van a separar, se van a separar, se van a separar. Entonces es como que estirábamos esa agonía, hasta que en un momento dijimos, bueno, listo, ya está. Y eso que no es que nosotros le decíamos, pero bueno, lo percibía, vuelvo a decir, los chicos no son tontos, los chicos se dan cuenta, ya está. Y a partir de ahí pudimos construir la vida de otra manera. Sí, a mí se me ocurre que cuando la relación en la convivencia es conflictiva, que hay discusiones permanentes, al separarse, digamos que desaparece eso que generaba los roces, y una vez que pasa, como vos dijiste, el duelo, puede desde ahí reconstruirse, porque bajó la intensidad de los roces, digamos, ya no está el roce diario de la convivencia. Y no hay esa frustración constante de que esto no va a funcionar, porque uno lo sabe internamente. Entonces, cuando uno logra separarse, que no siempre las separaciones son malas, por eso digo, se vuelve a reconstruir. Y obviamente, cuando hay chicos de por medio, esto que sea sano implica muchísimo. Implica muchísimo. Sí, yo recuerdo que en algún momento, usted sería el otro caso extremo, tuvimos una conferencia con una jueza de familia, que ella lo que nos decía, que en los casos que llegaban a la justicia, justamente porque eran separaciones conflictivas, la justicia o el juez o la jueza de familia tenía que actuar como abogado de los chicos, es decir, eran quienes tenían que defender los derechos de los chicos, porque cada padre tenía su abogado que defendía sus derechos, pero ninguno pensaba en los derechos de los chicos. Y bueno, acá lo que vos estás proponiendo es que los abogados de los chicos sean los propios papás. Claro, pensar que el objetivo es que el chico esté bien, más allá de uno. Entonces, si uno pone ese objetivo de que estén bien, de que estén sanos, y lo podemos hablar, porque en eso vamos a estar de acuerdo a la pareja. ¿Qué padre no quiere que su hija? Ahora, si yo cometo el egoísmo de pensar, no, yo quiero esto, yo, y pierdo de eje, y lo digo tanto hombre como mujer, o la pareja que sea, ¿sí? Si yo pierdo de eje en que los hijos son lo importante, y no soy yo que soy el adulto, es donde realmente existen los conflictos. Al menos es lo que yo observo, es mi percepción. Que se pierde de eje, que los chicos son los que quedan totalmente en el medio y a la deriva. Claro. Entonces, Sí, yo estaba pensando, ¿no? Esto de que el chico tiene que entender, chiquitito como es, que el amor del papá y de la mamá no lo va a perder nunca, porque son sus padres. Lo único que cambia, o lo que cambia muy visiblemente, es la relación de los padres. Es decir, ya no están viviendo bajo el mismo techo, ¿no? Pero hay una comunicación, ¿no? Veía qué saludable que es esto de la buena relación, porque desde los dos lados, en distinta casa y en distintas situaciones, sigue el acompañamiento el acompañamiento de los padres al chico, ¿no? Y estaba pensando también, vos dijiste que tu separación hace 2 años, porque habías dicho que Araí tenía 8. Bueno, hoy, con 10 años. 11. ¿Cuál? 11. 11. Sí. Claro, hoy ¿cuál es
¿hay algún cuestionamiento de parte de ella? Porque van entrando en un periodo de preadolescente, donde empiezan las rebeldías y qué pasa, ¿no? En ese momento. Pero no cuatro cuestiones. A ver, hay cosas que son muy generales y muy propio del adolescente, ¿no? El adolescente confronta la autoridad. Es una característica, de hecho la palabra adolescente viene de adolecer, ¿no? Donde cambia el cuerpo, donde no entienden, y pasa por ahí de repente a veces cuando me cuestiona algo y se calma. Después me dice, no sé por qué lo dije, la verdad no siento esto. Pero yo creo que esto de que ella lo pueda analizar y que lo pueda hablar y que se pueda dar cuenta que por ahí se fue de boca y no es realmente lo que sentía en ese momento, creo que parte también de que uno sabe que la escucha, que uno está, que la acompaña, que puede hablar con el padre, que puede hablar conmigo, que nosotros mantenemos comunicación también, esto de decir, che, está pasando esto, fíjate si podés hablar, porque a veces habla con uno más que otro, o por ahí se animan algunas cosas, más con uno o más con otro, y bueno, mantener esa comunicación nosotros, extra de ella, ¿no? También nos ayuda a conectarnos con nuestra hija, y entender cuáles son las miradas y cuáles son los estados de ánimo. Obviamente, vuelvo a decir, el adolescente es muy particular, todos los adolescentes son particulares, y en esta era además, es un tema. Pero bueno, no viene el reproche de la separación. No, Digamos, eso no. Son cosas digamos, normales de que se enoja porque, no sé, porque cuando uno le pide determinadas cosas que... propio de la adolescencia, digamos. Sí, Entonces, sí, propio. Sí, Sí. digamos, preparando un tema de un próximo encuentro, también después se abre la posibilidad de una nueva pareja para los papás. Y esa es otra etapa también para los chicos. Lo dejo ahí planteado. Sí, seguro. Pero vuelvo a decir, hay cosas que no se tienen que perder, donde el objetivo siempre es el hijo. Y si en algún momento uno de los dos llegan a formar una nueva familia, y esto también creo que es primordial y va desde la experiencia de la observación, ¿eh? Por ahí como docente, no olvidarse de ese hijo. No olvidarse de ese hijo, por más que se genera una nueva pareja, una nueva familia. Sigue siendo el hijo de los... Vos sabés que me quedo con esto que dijiste vos, esto de la contención, y me llama mucho la atención, de la contención que le dieron los propios compañeros, que eso es algo que uno, ¿no? Que ha trabajado con otro nivel, no con el nivel, yo he trabajado con la secundaria, vos con lo más chiquito, porque eso de la contención, vos lo podés entender en los chicos de 15, 16, 13, 17, pero estamos hablando de chicos de 8 años, ¿no? Que le dan esa contención. Porque desde chicos pasan por estas situaciones. Entonces, al ser algo que hoy por hoy es mucho más común, los padres separados que la pareja de padres, digamos, la familia tipo, que se le llamaba. Nada, y está buenísimo porque es la empatía y no es lo mismo cuando lo habla un par. Ni hablar cuando son adolescentes, ni hablar que los pares de amigos son mucho más que los padres para esa adolescencia, ¿no? Pero es importantísimo, sí, obvio. Por eso los chicos, no hay que subestimar a los chicos. Por más chiquito que sean, no. Por más chiquito que sea. Ana, sí, no, le voy a dejar el paso a mamá, pero estamos ya casi en la hora de conversación. Mirá, sí, no me había dado cuenta. La verdad que ha sido muy amada, muy amena. Sí, bueno, te vamos a pedir que nos des 3 tips para que para las podés 3 o 2, lo que puedas, para que puedan construir ese vínculo sano una vez que están separados.
3 tips para... No, bueno, en cuanto a, desde mi experiencia, primero, no perder de eje a los chicos. Creo que ese es el fundamental. Otro, reconocerse y trabajar mucho sobre uno mismo. Volver a este niño interno que decía, ¿no? Volver a trabajar sobre uno para poder encontrar el eje de la vida, porque si no, uno no va a poder transmitir nada y no lo va a poder ayudar a sus hijos. Y diálogo constante entre el padre o la madre de los hijos, y con los hijos mismos también. Y planteémosle lo que pasa, que no pasa nada, los chicos lo van a entender. Y escuchado de nuestra palabra, lo que también evitamos es esa fantasía que se pueden crear, que a veces es muy distinta a la que es real. Entonces, diálogo, mucho diálogo. Sí, eso serían 3. Sí, sí. Y bueno, y como siempre te pedimos que nos propongas 2 temas que te gustaría que tratemos en otros lunes. En otros lunes. En otros lunes. A ver, yo había pensado un tema que tiene que ver de qué manera afronta una familia o una pareja cuando hay uno de los hijos que presenta alguna capacidad diferente, ¿sí? O algún tipo de síndrome. Esto creo que a mí me llama mucho la atención, porque a veces la negativa de poder ayudar a los chicos en la escuela es porque los padres no terminan de aceptar, y a veces no podemos ayudarlos porque a veces hay chicos que necesitan profesionales y un trabajo distinto. Entonces, ¿cómo afrontar como familia frente a una situación de este estilo? Que hay muchísimos chicos que están pasando por diferentes situaciones, ¿eh? No voy a nombrar cada uno porque es muchísimo. Y bueno, después otra que tiene que ver un poco con este tema que dejamos tildado, que cómo llegar a acuerdos cuando hay un hijo adolescente. Creo que es fundamental llegar a los acuerdos, pero ¿cuáles serían los acuerdos prioritarios cuando hay un hijo adolescente, ¿no? Donde está en ese de que me rebelo contra el mundo. Bueno, Los acuerdos nada. entre la pareja, decís. Los acuerdos entre los padres. Entre los pareja. Que, a ver, yo creo que es fundamental llegar a esos acuerdos, porque está pasando, los chicos, los adolescentes, yo trabajo con preadolescentes y es una etapa muy difícil, y más en este mundo, más en este contexto, donde los chicos están muy solos, donde los chicos tienen sobreinformación de un montón de cosas. Cómo acompañarlos, cómo llegar a acuerdos, a qué cosas podemos ponernos de acuerdo para que crezca sanamente, ¿no? Y que pase esta etapa. Porque nosotros fuimos criados de otra manera, así que es empezar de cero. Creo que esos serían los 2 temas que se me ocurrieron. Perfecto. Bueno, Ana, te recontra agradecemos. Fue una charla muy linda, fue como una charla entre casa. ¿Alguna más? Que hemos tenido, bueno, no lo hemos dicho, aunque hubo ahí una filtración, pero bueno, queremos contarles a quienes están viendo que, como se habrán dado cuenta, Anabel es nuestra hija, y bueno, la hemos traído en carácter de profesional y como su experiencia de vida. No como hija nuestra, pero sí la traemos porque nos parece que es válida su experiencia y sus conocimientos sobre el tema. Así que, bueno, te agradecemos y sabes que estamos muy orgullosos de vos. Bueno, le vamos a pedir, mientras saludamos a la gente, te vamos a pedir que te quedes en línea privada, que la producción después va a conversar con vos. Bueno, y a los que nos acompañaron, hasta el próximo lunes a las 20 con otro tema de lunes de pareja. Sí, recuerden que los que quieren ver toda esta grabación la pueden ver a partir de esta noche por YouTube, poniendo lunes de pareja y seleccionando hoy el tema de hoy.
de cómo tener una buena relación con la ex pareja. Gracias a los que estuvieron en vivo y gracias a los que van a ver después la grabación. Adiós. Adiós.